El cielo destruido. Capítulo 30. Parte 1. Les había tomado tiempo, pero al fin lo habían encontrado. Uro había recorrido una distancia considerable para buscar un gran número de presas a las cuales matar, pero al menos la balacera que se escuchaba ahí. El número de delincuentes o mafiosos solitarios que se encontraban muertos por el camino de callejones los ayudó a poder ubicarlo fácilmente en un galpón que encontraron. Enma no quería entrar. En cuanto lo hicieran todos dispararían hacia ellos al pensar que eran enemigos, aunque de cierta forma sí lo serían al estar de lado de Uro. Aún así ellos eran inocentes. Esa masacre que seguro estaba llevando a cabo el lobo de Agin. Esperaba que Adelheid no lo obligara a entrar. Lástima que sus plegarias no fueron escuchadas por su mano derecha. Adelheid lo hizo entrar a la fuerza y tal como él esperó, 2 balas iban directo a ellos ahora. Sin embargo, ninguna logró impactar en sus cuerpos, ni siquiera rozarlos. Ambas balas fueron desviadas por otras 2 que llegaron del lado derecho, interceptando su dirección y haciendo que pasaran por entre ellos para que terminaran impactando con un árbol que había afuera del galpón. Ambos miraron bastante sorprendidos a Uro. Poder interceptar una bala de esa manera tan precisa en el momento justo para poder direccionarla sin que los tocara era algo que no se veía siempre. Y mucho menos cuando tomabas en cuenta que disparó una seguida de otra, haciendo parecer que ambas fueron disparadas al mismo tiempo. ¿Están bien?, les preguntó sin mirarlos mientras mantenía su pistola plateada apuntando en la dirección de ellos por si alguien volvía a intentar dispararles, y con la dorada seguía disparando directo al cráneo de todos esos idiotas que tuvieron la mala suerte de topárselo cuando estaba más sediento de ver correr sangre. Estamos bien, sigue con lo tuyo, respondió Adelheid por los 2, ya que Enma estaba más interesado en ver cómo Uro daba siempre al cráneo sin fallar. Ningún disparo. Quien sea que le haya enseñado a disparar así era un maestro con las armas. Adelheid también estaba absorta en los disparos. Cada uno de ellos daba en el blanco sin importar cuánto trataran de esquivar esas balas. Estas siempre daban a su víctima o se llevaban a 2 en él. Proceso cuando atravesaban el cráneo de uno y luego impactaban en otro. Lo más impresionante era ver cómo todos los disparos que enviaban al guardián fallaban. Uro parecía poder calcular la trayectoria de todos y solo debía moverse unos centímetros para que estos fallaran o se interceptaran entre ellos. Podía notar con facilidad que éste había recibido instrucción sobre cómo disparar correctamente y en los momentos más propicios para causar el mayor número de bajas. Con una sola bala podía cargarse a 3 personas al notar que estaban alineados. Eso también hablaba muy bien sobre la visión que éste poseía en el espacio del lugar. Uro no perdía de vista a ninguna de sus presas, aunque no los estuviera viendo. Eso les quedó muy claro a todos cuando disparó detrás de él sin ver, dando directamente en la boca del tipo que se atrevió a intentar dispararle por la espalda. Eso para Uro era una ofensa a sus cimientos. Le habían enseñado a siempre mirar a los ojos a las personas que iba a matar, fueran buenas o malas según su padre. Estas merecían ver el rostro de su asesino. Los 2 Simón siguieron viendo la masacre que iba haciendo Uro, porque eso era por más que los otros tuvieran armas con las cuales defenderse y ser un número superior a ellos, estaban a merced de los colmillos del lobo. Sí que ha crecido. Escucharon una voz desconocida para ellos. Voltearon encontrándose a un hombre de unos 49 años, de cabellos castaños claro y corto, con un flequillo hacia el lado, de intensos ojos azules cálidos que acompañaban su expresión amable y cordial. Vestía un traje elegante de color negro con camisa púrpura y una corbata negra. Era muy alto, al igual que Uro, tal vez incluso un poco más. El hombre se fijó en ellos y les sonrió de manera amigable. ¿Quién rayos era ese hombre?, se preguntaban ambos. Estaba descartada la posibilidad de que fuera un enemigo. De ser así, ya los hubiera matado con el arma que portaba. Deberían salir un momento y esperar afuera. No creo que quieran llenarse de sangre, les aconsejó pasando por al lado de ellos y entrando completamente calmado al lugar, como si no estuvieran yendo balas de todas direcciones. Se quedaron mirando la espalda del hombre que con toda la calma del mundo comenzó a cargar su pistola negra con un grabado en plata.
Apenas terminó de cargarla disparó certeramente a un tipo que pensaba dispararle a Uro. La bala entró por su oído izquierdo e impactó en el ojo de otro cuando salió matando a 2 de un tiro. Se habían sorprendido con el disparo, se parecía mucho al de Uro. Pero el más sorprendido resultó ser el guardián. Con su espectacular vista había podido notar qué clase de bala era, reconociendo rápidamente el arma con el que fue disparada. Una 5.7. No tenía que voltearse para saber quién había disparado, su arma lo delataba. La 5.7 era la favorita de su padre desde que tenía memoria. ¿No saludas a tu viejo padre?, preguntó el hombre sonando con pesadez, como si le doliera que su hijo no lo tomara en cuenta. Uro solo suspiró pesadamente. Respetaba a su padre, pero a veces podía tornarse tan malditamente normal que se olvidaba que estaba al lado de un asesino profesional. Te saludaré correctamente cuando termine de matar a estas ratas, dijo antes de volver a ignorarlo para concentrarse solo en matar a los que tenía rodeándolos. Su padre estuvo de acuerdo con su dicho al parecer, porque también comenzó a disparar, dejando al fin esa expresión amable que siempre cargaba para dar paso a esa frialdad con la que mataba a todos esos tipos que le eran encargados. Emma y Adelheid salieron cerrando la puerta con cuidado, dejando que padre e hijo tuvieran su reencuentro tranquilo y sin interrupciones. Cada uno estaba en sus propios pensamientos, analizando lo que habían visto. Emma pensaba que Uro se parecía mucho a su padre. Los dos parecían ser personalidades cambiantes. De haber conocido a ese hombre en otras circunstancias, jamás se le hubiera ocurrido que sería capaz de matar a alguien. Adelheid, por su parte, pensaba en que jamás querría enfrentarse al guardián de la nube de Agin, ni siquiera a un entrenamiento. De enfrentarse con él, entonces ella estaría en una gran desventaja en habilidad y sus posibilidades de salir con vida serían de 0%. Ella era más de combates de corto y medio alcance, en cambio Uro podría hacer uso de todos los alcances y solo debería hacer un rápido disparo a un punto vital para dejarla fuera de combate. Su primera duda con ese guardián ya estaba resuelta, era mucho más fuerte que el anterior. Y sobre su otra duda con él también estaba resuelta. El lobo sí sería capaz de proteger a Emma sin ningún problema. Emma llamó la atención de su amigo, quien la miró curioso. No tienes que preocuparte por nada, te ayudaré a domar a ese lobo para que solo se fije en ti, aseguró sonriéndole como pocas veces hacía para ellos. Claro, gracias por tu ayuda, agradeció confundido. Con todo, no sabía de qué hablaba su amiga, pero era mejor seguirle la corriente. No quería molestarla con algo y hacer que se enfadara cuando se veía de tan buen humor. Nana no prestó atención a Iemitsu cuando ese hombre de mal carácter lo trajo de vuelta a la celda inconsciente. Seguía pensando las palabras de Tsunayoshi. Ninguna de las dos opciones era aceptable para ella. Jamás le haría daño a su esposo, no era capaz de hacer eso. Pero la primera opción tampoco era factible. Tratar de escapar de ese lugar era imposible para ella. Su cuerpo no era capaz de sostenerla y había perdido la movilidad de sus piernas. Al estar 10 años encerrada sin hacer uso de ellas, no podría caminar hasta alguna salida y terminaría siendo una carga para Iemitsu. Tal vez él sí pudiera escapar, pero solo si la dejaba a ella atrás. Era la única forma en que pudiera salvar a su esposo. Había problemas con ese plan, sobre todo si eran atrapados. Suna no le perdonaría un segundo escape. Ya lo había intentado antes por sí misma y nada salió bien. Fue atrapada por un Suna de muy mal humor que no tuvo compasión con ella y su estado. Desvalido con la tortura de ese día, le dio varias razones para jamás volver a intentar escapar. Los golpes fueron lo de menos cuando este ordenó a su león negro destrozar sus pies. Aún podía recordar los colmillos de ese animal perforando su piel y rompiendo sus frágiles huesos. Si cerraba sus ojos podría volver a escuchar a estos siendo astillados en una sola mordida. Suna había roto sus tobillos con un mazo para que ni siquiera hiciera el intento de pararse con esas heridas en sus pies, pero para estar seguro de que no lo haría, vertió alcohol en ellos y luego le arrojó fuego normal. Sus gritos ese día al sentir su piel quemándose se mantendrían en sus recuerdos hasta el día de su muerte. Sus manos también se quemaron cuando intentó apagar el fuego desesperada.
Suna extinguió las llamas después de un tiempo prolongado y le advirtió que si volvía a intentar escapar se convertiría en comida para su león, agregando que éste gustaba de comerse a sus presas vivas. Su rostro de espanto total debió haber causado demasiada gracia a Suna porque ese día se fue riéndose de su sufrimiento, aunque no era la primera vez que lo hacía. Tsunayoshi siempre disfrutaba al verla sufrir. Desde ese día perdió toda esperanza de escapar, de volver a ver a Hitoshi o a Iemitsu, de esperar que algún día Tsunayoshi la perdonara por lo que le hizo. Él se lo había dejado claro. Jamás la perdonaría aunque le rogara cada día y cada hora. Le hizo ver el mundo de cuentos de hadas en el que vivía, en ese mundo en donde creía que todos los problemas que fueron causados serían perdonados. Solo con lamentar sus acciones esa clase de mundo no existe. Tsunayoshi le mostró el mundo real. Ese mundo donde toda acción tenía una reacción, ese mundo en el cual si dañabas a alguien tendrías que pagar el precio de tus actos. El mundo real que todas las personas trataban de camuflar con ese de fantasías. Le enseño que un lo siento no arregla nada, que los demonios sí existían en la vida real y que eran las mismas personas, en este caso ella. Porque por más que ella quisiera ver a Suna como el malo de la película, ella era la mala en verdad por haberlo orillado a que terminara de esa forma. Antes de la llegada de Iemitsu solo espera su muerte inminente, pero ahora tenía que proteger a su esposo del hijo que dañaron, no tenía miedo a morir en las manos de Suna, con gusto entregaba su vida. Se lo debía por lo que le hizo Tsunayoshi, estaba en todo su derecho de matarla de la peor forma y eso iba a ocurrir. Se arrastró hasta el cuerpo inconsciente de su esposo y comenzó a acariciar sus cabellos, tratando de guardar esa imagen en su mente como el último recuerdo que tendría de él. Ya había tomado su decisión. No te preocupes, cariño, todo esto acabará para ti y para mí. Habló en voz muy baja debido a la condición de su cuerpo y porque se había quedado sin voz luego de la conversación con su hermana. Sí, todo terminaría mañana. Yuni podía sentir la tensión que embargaba a todos. Era obvio que estaban en desventaja total contra Ajin, más y ahora las coronas fúnebres y los guardianes del recién fallecido noveno los habían traicionado. Ningún de los otros aliados quería arriesgarse a pelear contra Ajin, por lo que solo serían ellos tres. Habían llamado a Sansus, pero este decidió estar neutral. Solo Viper iba a ayudarlos y participar en las batallas, pero un ex arcobaleno no haría una diferencia ante la fuerza de Ajin y sus aliados. Ella aún deseaba tener la esperanza de que todo esto fuera resuelto sin lastimar a nadie más, pero eso era un sueño utópico. Debía dejar pensar como una niña y ver cómo funcionaba el mundo real. Problemas como estos ya no podían resolverse de manera pacífica como ella esperaba. Debían pelear y tratar de sobrevivir ante la inminente victoria de Ajin. Porque no necesitaba ver el futuro para saber lo que ocurriría, al menos ella no se salvaría. Giglio Nero caería con ella y todo su legado también. Su madre había sacrificado su vida en vano, no iba a crecer y hacer familia como ella quería. Su vida acabaría a la misma edad en que lo hizo, en ese futuro en el que habían logrado derrotar a Byakuran. Tal vez debió gozar más su vida después de esa experiencia, pero al final solo cometió errores. ¿De qué le sirvió el poder de ver el futuro si no lo usó para ayudar a otros? Solo dejó que las cosas pasaran y estas eran las consecuencias que debían vivir al no intervenir. Qué ironía más grande, el héroe de ese oscuro futuro frustrado ahora era el villano ante los ojos de los aliados Bongola. ¿Yuni? La llamó confuso Hitoshi, notando la sonrisa divertida y triste de la menor. Ella volteó a verlo y le sonrió calmada. No quería preocupar a Hitoshi, él ya tenía muchas cosas que asimilar para que ahora ella le agregara un peso extra. La reunión entre Cabalone, Giglio Nero y Bongola continuó, aunque se notaba que ninguno de los tres jefes se encontraba centrado en el tema de la reunión. Hitoshi pensaba en cómo podría salvar a Haru y a Bianchi. Debía haber una forma en que pudieran ganar una batalla y ponerlas a salvo aunque terminara medio muerto en su batalla con Suna. Debía ganar una. Dino estaba inseguro. No quería pelear con Suna, pero tampoco podía dejar a Hitoshi sin apoyo, mucho menos cuando solo le quedaban dos aliados.
No podía huir de esta batalla, tenía que actuar como el hermano mayor que prometió ser alguna vez para los dos chicos. Ya había abandonado a Asuna, no le haría lo mismo a Hitoshi. Yuni seguía ocultando su pesimismo solo por sus amigos y su familia debía ser fuerte por ellos porque si un jefe caía entonces los demás también lo harían. Reborn, Romario y Gamma los miraban a una distancia prudente, los conocían tan bien que aunque trataran de ocultarlo ellos podían saber lo que pensaban. Las estadísticas no estaban a favor de ellos y no lo estarían nunca. Reborn ya había aceptado morir en manos de su ex estudiante, solo estaba esperando lo inminente mientras ayudaba a Hitoshi a salvar a las chicas era lo único que podrían proponerse hacer. Romario también estaba a punto de aceptar todo, sabía que la fuerza de ellos no estaba ni cerca de la de los Ajin, ni siquiera a sus aliados o sus divisiones. Pero mientras su jefe no se dejara caer él no podría quejarse. Debía seguir allí apoyando a Dino hasta el final como siempre. Gamma también seguía solo para apoyar a Yuni. Su jefa no era la más fuerte del grupo, al contrario era la más frágil. Ella aún no les decía nada, tampoco compartió la última visión que tuvo, pero sabían que era algo malo y que ella trataba de ocultárselos. Lo sabían porque ahora gustaba de pasar más tiempo con ellos, según ella era para que se relajaran con toda esa situación, pero estaban al tanto de que era algo más oscuro. Aún así no decían nada, preferían disfrutar sus momentos con Yuni a arruinarlos con la realidad.